Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, el título del devocional de esta mañana es: Si confías solamente cuando entiendes, vivirás lleno de dudas. La sabiduría de Dios es más grande que cualquier cosa que tu mente pueda concebir. Es humillante el admitirlo, pero aún así es importante. Nunca tendrás paz verdadera y duradera ni descanso en tu corazón por medio del entendimiento. ¿Por qué? Podrías preguntarte. Porque siempre habrá cosas en tu vida que no entenderás. Dios revela en su palabra todas las cosas que necesitamos saber, pero Él no nos enseña todas las cosas que podríamos saber. Él revela su plan para todas las personas en su palabra, pero no revela su plan individualizado y soberano para nuestra vida. Tú y yo simplemente no podemos almacenar en nuestros cerebros limitados todos los planes de Dios para nosotros ni las razones por los mismos. Ahora, he aquí el problema. Dios te creó para ser un humano racional. Él te diseñó para pensar, es decir, para buscarle sentido a tu vida y al mundo. Eso no es una mala cosa en sí misma. De hecho, es algo muy bueno. Tu habilidad para pensar, interpretar, examinar, definir, explicar y entender tiene el propósito de llevarte hacia Dios. Tu mentalidad fue diseñada para dirigirte hacia Él y para capacitarte para comprender su revelación. Así que la fe bíblica no es irracional. Pero debes entender lo siguiente: te llevará más allá de tus habilidades para razonar. Tú y yo jamás hubiéramos podido predecir utilizando solo nuestro razonamiento que tras la caída de Adán y Eva en el jardín, Jesús vendría a morir en la cruz. Los creyentes del Antiguo Testamento sabían que Dios iba a tratar con el pecado y que les daría una vida porque es lo que Dios les había dicho que haría, pero ellos no sabían que la muerte del Hijo de Dios sería el medio por el que esto sucedería. De la misma manera, mientras nos encontramos entre la hora pero no todavía, no podemos tener seguridad en todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Pero también podemos estar seguros que hay mucho más que Él no nos ha dicho sobre lo que vendrá personal y colectivamente. Por ello habrá misterios y sorpresas en nuestra vida. Si tú y yo dejamos de confiar cada vez que nos encontremos con algún misterio, pasa- pasaremos gran parte de nuestras vidas desconfiados. Si cuestionamos la bondad de Dios y su amor cada vez que actúa de una manera no esperada, terminaríamos concluyendo que Él no es bueno. Si nos rehusamos a descansar cuando no comprendemos, terminamos viviendo vidas llenas de estrés. Entonces, ¿dónde podemos encontrar paz y descanso para nuestros corazones? Puedes descansar en el hecho de que en su palabra Dios te ha dicho todas las cosas que necesitas saber, y también puedes descansar en la perfección de su sabiduría y carácter. Descansa no porque sabes y entiendes, sino porque aquel que lo sabe todo es la definición de lo que es sabio y bueno. Simplemente me gustaría agregar: ustedes saben que tengo una hija pequeña de 2 años y medio. Y muchas veces como papá nos desgastamos tratando de explicar cosas a nuestros hijos que muchas veces no están capacitados para entender. Especialmente con niños menores con mi hija de 2 años y medio, menores de 4 años. A veces los papás nos damos tanto tiempo para dar una tremenda explicación de por qué ellos deberían obedecernos o hacer tal y cual cosa. Pero la verdad es que muchas veces ellos no tienen el entendimiento para entender todo lo que les estamos tratando de explicar y la motivación por la cual deberían hacer lo que esperamos que hagan en términos de conducta. Pero en términos de nuestros hijos, ellos quizás no entienden todo lo que nosotros les decimos, pero saben quiénes somos. Y si ellos nos van a obedecer, si ellos nos van a seguir, si ellos van a hacer lo que les decimos, no es necesariamente porque entiendan todo lo que eso significa,
sino que porque confían en aquel que le está dando la instrucción. Yo sé que mi hija, que está en la etapa de los 2 años, donde comienzan con el no y comienzan a correr las barreras, los límites, tratar de transgredir por un tema de exploración. Yo sé que ella, cuando yo le digo no y la miro y se lo digo con firmeza y la miro serio, yo sé que ella no tiene miedo de lo que yo le estoy diciendo. Pero puedo ver en sus ojos que ella confía en mí cuando le digo, para. Si va corriendo desbocada, perdón, hacia la calle. Y si le digo, para, ella entiende de que yo quiero lo mejor para ella. Quizás no entiende todo lo que significa, en ese caso, esa instrucción o otras instrucciones quizás más complejas, de por qué debería comerse todo lo que le damos, por qué no es bueno comer solo papas fritas todos los días con ketchup, etcétera. No entrar a explicarle la nutrición detrás de eso, cuando incluso nosotros mismos quizás nos encantaría comer papas todos los días. Pero lo que estoy tratando de explicar aquí es que muchas veces Dios no nos dice todos los detalles de lo que nos pasa en la vida. Y no nos prometió que nos daría todos los detalles de lo que nos pasa en la vida. Pero sí nos anima a confiar en Él, independiente si no entendemos lo que está haciendo. Y ese confiar en Él no es en el vacío, no es un salto de fe ciego, es porque confiamos en el carácter que Él nos ha revelado, no solo en la historia de toda la creación y de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en toda la historia que vemos en la Biblia, sino que también en la pequeña historia de nuestra vida, en la cual hemos visto que Dios cumple sus promesas. Hemos visto que Dios es confiable y hemos visto que a veces, aunque pasan cosas que no entendemos, a veces en el futuro, al mirar en retrospectiva, decimos, ahora entiendo lo que Dios quería hacer. Pero a veces no tenemos ese entendimiento. A veces no sabemos por qué Dios lo hizo. Pero confiamos en que era lo mejor para nosotros. Nosotros cuando recién llegamos a la ciudad de Antofagasta, en el segundo año comenzamos el proceso de comprar un departamento. Era bueno, bonito y barato. Pero en medio del proceso pasaron muchas cosas muy extrañas que finalmente nos llevaron a que el dueño del departamento, sin ninguna explicación, decidió demandarnos y no vendernos el departamento. ¿Pueden entender algo así? Y en ese proceso, finalmente nosotros tuvimos que defendernos, demandar de vuelta y al final eso no quedó en nada. Perdimos plata porque obviamente se había ya invertido en el proceso lo que es el crédito y todas esas cosas que no recuperamos. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué permitiste algo así? La verdad es que hasta el día de hoy no sabemos exactamente por qué Dios no quiso que esta situación se diera y estamos seguros con mi esposa de que no hicimos nada malo en el proceso. Hicimos todo como debía hacerse, de manera legal, hicimos todos los procesos tal cual eran, era una tremenda oportunidad, como les decía, bueno, bonito, barato, pero hasta el día de hoy Dios no nos ha revelado todos los detalles de por qué nos hizo pasar por todo eso que fue muy difícil y todo el estrés que implicó toda esta situación, donde casi que pensamos que íbamos a terminar no solo viviendo en la sala del Club de Jesús de los niños en la iglesia, por decir algo, en Navidad, porque nos enteramos en Navidad que pasó todo esto en esa fecha. No sabemos, pero confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si ese departamento no era para nosotros, quizás el Señor nos está librando de no sé qué. Por lo tanto, a veces no entendemos lo que pasa, a veces no entendemos todos los detalles por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pero confiamos en aquel que nos ama, confiamos en aquel que es bueno, así como los hijos pequeños confían en sus papás cuando les han demostrado de que ellos están presentes y de que ellos desean lo mejor para ellos. Por lo tanto, mi desafío para esta mañana es que podamos confiar en aquel que es bueno y que sabe lo que es mejor para nosotros, aun si a veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por todo lo que estamos pasando.
Y eso se aplica en términos globales como por ejemplo la pandemia actual que estamos viviendo, que muchas veces no entendemos por qué todos los detalles de lo que Él está haciendo detrás de toda esta pandemia, aunque podemos ver frutos de cómo esta pandemia, aún en medio de todo lo malo, está implicando mayor dependencia, mayor compromiso, e incluso personas que jamás pensaron en acercarse a la fe, acercarse debido a muchas veces el temor de lo que puede generar la pandemia o la necesidad de poder, cuando ya se escapan nuestros recursos, confiar en alguien que es mucho más grande que uno. Pero no sabemos todos los detalles de por qué Dios permitió esta pandemia, como tampoco muchas veces sabemos los detalles de por qué Dios permite cosas específicas en nuestra vida. Pero como cristianos, y yo lo he visto en mi vida, confiamos en aquel que es bueno y que nos ha demostrado una y otra vez que Él siempre va a hacer el bien para aquellos que le aman, independiente de si no entendemos el proceso por lo que estamos pasando y si nunca tenemos la respuesta a por qué pasamos por eso. Simplemente confiamos en aquel que cumple su promesa y en aquel que es bueno y actúa para el bien de nosotros. Como siempre, mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA espacio ANF. Que el Señor los bendiga mucho esta mañana.